Bien, vamos a orar, vamos a acercarnos a la palabra, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre a la luz de sus verdades de la palabra de Dios. Padre, gracias. Gracias por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia para cada uno de nosotros. En este momento, Señor, queremos también disponernos a escucharte a ti, a escuchar tu palabra. Gracias por el momento de alabanza, de adoración. Gracias por la oportunidad de saludarnos. Pero también queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes, que tomes nuestras limitaciones para que podamos ser oídos a estas verdades que tú nos has dejado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos haciendo una revisión de la segunda epístola que escribiera el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y es impresionante el contenido de esta epístola de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque estamos frente a un apóstol que es considerado uno de los baluartes, héroes de la doctrina cristiana, al punto que prácticamente el 50% de libros escritos en el Nuevo Testamento, de los 27 que hay, 13 fueron escritos por el apóstol Pablo. Pero no son de autoría propia, obviamente fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Pero cuando llegamos a esta epístola, si hay algo que nos llama la atención, es poder ver el lado humano de Pablo. Cómo irradia autenticidad, cómo se muestra lo genuino que es, cómo nos ayuda a entender qué importante es quitarnos las máscaras, quitarnos las apariencias y mostrarnos lo vulnerable que somos, lo frágiles que somos. Es evidente que detrás de esas revelaciones tan hermosas, tan preciosas que nosotros recibimos por los escritos del apóstol Pablo, hay muchas lágrimas, hay mucho sudor, se vale la expresión, muchas luchas, muchas batallas, muchas pruebas. Y parte de esa fragilidad él lo va a expresar en esta porción bíblica que vamos a ver el día de hoy. Por eso que nuestro mensaje de hoy se titula Autenticidad y Victoria en el Ministerio. Y vamos a referirnos específicamente a esta porción de la segunda epístola de Corintio, capítulo 2, de los versículos 12 al 17. Justamente al comenzar, Pablo comparte con los corintios su lucha, su momento difícil que pasó en una circunstancia de su servicio y de su ministerio. Yo quisiera que la palabra ministerio tú también te la apliques a tu propia vida como servicio. No solamente para los ministros, no solamente para los pastores, sino que es importante ser auténticos y victoriosos en nuestro servicio, en nuestro vivir, en nuestro andar, como hijos de Dios, como cristianos, como servidores del Señor. Vamos a comenzar mostrando en primer lugar un momento tan duro, tan complicado en la vida del apóstol Pablo, para que él luego nos explique cuáles son esos rasgos que le dan autenticidad a su ministerio, a su servicio. Miren ustedes cómo comienza. Dice allí, capítulo 2 de la segunda epístola, versículos del 12 al 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. La ciudad Troas es lo que nosotros conocemos ahora como Turquía. Es un país interesante, un país que realmente llama mucho la atención, pero este escenario, esta situación que nos comparte Pablo precisamente fue allí en Troas. Dice que él cuando llega se le había abierto la puerta. Es una expresión para decir se han dado las facilidades. En tiempos complicados, en tiempos difíciles, qué valioso era que se abran las puertas para que se predique el evangelio. No hay cosa que le emocionaba más al apóstol Pablo que anunciar las buenas noticias, porque sabe que en esas buenas noticias hay vida nueva, hay esperanza, hay redención, hay la oportunidad que las personas se arrepientan y conozcan al verdadero Dios. Pablo estaba feliz. ¡Qué linda oportunidad! Pero ¿qué dice el pasaje? A pesar de que se le abrió la puerta, dice que no tuvo reposo en su espíritu.
Es decir, no tenía paz, no tenía descanso. El término reposo, cuando uno está en reposo, es alguien que está como aflojado, como relajado. Y Pablo no estaba ni aflojado ni relajado. Al contrario, estaba tenso. Esto que pudo haber sido un momento emocionante, un momento vibrante de poder anunciar las buenas nuevas, para él estaba siendo causa de mucha tristeza, de mucha ansiedad. Estaba distraído, estaba inquieto, estaba consternado, no podía concentrarse en su tarea. Y es ahí donde vamos a notar que esto que le sucede a Pablo es precisamente por un motivo en particular. Y el motivo en particular él lo expresa ahí, porque no halló a su hermano Tito. Ahora, en nuestra vida cotidiana muchas veces cuando uno está preocupado por algo, a veces no puede trabajar. Lo que tiene que hacer a veces no lo puede realizar bien porque está con esto en la cabeza, está con esa angustia, está con esa tristeza, está con esa pena y está distraído. Quienes nos toca muchas veces predicar la palabra, a veces tenemos que hacerlo conociendo problemas, conociendo dificultades o con problemas personales. No es fácil. No es fácil estar presentes y el espíritu, el corazón triste y afligido pensando en otras situaciones. Probablemente tú en esta mañana estás aquí en una situación similar. Estás aquí queriendo gozarte en el Señor, pero por tu mente está volando con alguna preocupación, con alguna angustia, con alguna dificultad. Pablo nos está mostrando eso, que en el ministerio muchas veces se encontró con esas situaciones complicadas, pero aquí él especifica que la razón es por no haber hallado a mi hermano Tito. Y miren ustedes hasta dónde llega su solidaridad o su preocupación por su hermano Tito. Es posible que él estaba esperando noticias. Recuerden que la iglesia de Corinto fue una iglesia que le causó muchos problemas a Pablo. Fue una iglesia que lo cuestionó, que lo criticó, que lo atacó. Y Tito traía noticias. Y al ver que no llegaba, ¿qué habrá pasado por la mente del apóstol Pablo? Estamos especulando. Posiblemente él lo primero que pensó, uy, la iglesia se despedazó. La iglesia se dividió, la iglesia se rompió. ¿Qué habrá pasado con Tito? De repente lo secuestraron, de repente lo traicionaron, de repente se enfermó, de repente se accidentó. Acuérdense que son tiempos donde no existía el WhatsApp, ¿no? Que tú al toque te enteras qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ocurrió? No estaba el celular para llamar inmediatamente. ¡Hey! ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿No? Tú tenías que esperar con paciencia y tranquilidad, ¿no? El momento en que la persona apareciera y te diera las buenas nuevas. Pues esa era la situación en la que él se encontraba. Y tenía que cumplir con la tarea de predicar la palabra. Pero miren ustedes la experiencia. El pasaje dice que él se tuvo que ir. Nosotros podemos entender que él dejó la tarea ministerial o dejó la oportunidad de esa puerta abierta para irse a Macedonia. ¿Y por qué lo dejó? Porque no tenía descanso, no tenía reposo. Estaba angustiado, estaba triste. Y muchas veces, querido hermano, eso es una experiencia real que tenemos que enfrentar, tenemos que entender, tenemos que comprender, porque a veces nosotros podemos idealizar a ciertas personas como los grandes héroes y no nos damos cuenta que muchas veces pasan por estos momentos tan difíciles y tan complicados. Luego de presentar este panorama, el apóstol Pablo a continuación empieza a describir lo que vendrían a ser los elementos que le van a dar autenticidad a un servicio cristiano. Los elementos que le van a dar lo que podríamos llamar algo que es genuino. Y él lo va a describir en su propia experiencia, en su propia vivencia. Y yo quisiera que nosotros podamos observar estas cualidades, porque eso es algo que nosotros necesitamos constantemente en cualquier servicio, en cualquier actividad de la vida. Qué importante es tomar en cuenta estos elementos. Y Pablo va a mencionar, en primer lugar nos va a decir que los ministros auténticos, los servidores auténticos, siguen a Cristo en lugar de actuar por cuenta propia. Esto que puede parecer obvio, esto que puede parecer elemental, sin embargo, en la práctica no siempre es así. La gente que dice seguir a Cristo no siguen a Cristo. Hacen las cosas por cuenta propia. Hacen las cosas como les conviene. Hacen las cosas como les gusta. Hacen las cosas como les interesa. Buscan su propia voluntad. Dicen seguir a Cristo, pero en la práctica no es así. Y Pablo lo pone en estas palabras. Mas a Dios gracias,
el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Interesante que luego de compartir que su corazón estaba atribulado, que no tenía reposo, ahora Pablo comienza con estas palabras: doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque al final del cuenta Él nos va a llevar en triunfo, Él nos va a llevar en victoria, a pesar de las circunstancias. Tu circunstancia puede ser calamitosa, puedes estar pasando por un momento dramático, difícil y complicado, pero confía en el Señor, que Él te llevará a la victoria. Él te llevará en triunfo, en medio de tu maremoto, en medio de tu huracán, en medio de tu tristeza. El que confíe en Jesucristo saldrá victorioso, pero lo importante es estar enfocado en poner la confianza en Él y no en nuestra propia cuenta. Si tú descansas en tu propia cuenta, en tu propio interés, a la larga te vas a ahogar. Pero si tú empiezas a mirar a Cristo como el que va adelante, como el que va siguiendo, tú serás triunfador. Y nota, la palabra que el apóstol Pablo utiliza acá como triunfo, dice que nos lleva en triunfo. Inmediatamente, para muchos en aquella época, la figura de triunfo es la figura que utilizaban los soldados romanos para mostrar su victoria ante el enemigo. La palabra triunfo tiene una imagen interesante. ¿Y por qué justamente Pablo la utiliza? Hay un estudioso, un reconocido teólogo escocés, su nombre es William Barclay, ya falleció. Y él precisamente nos ayuda a explicar la implicancia de la palabra triunfo. Él dice que este triunfo tiene que ver con una costumbre, una procesión que hacían los soldados romanos luego de una victoria. El triunfo es la procesión del general victorioso que marchaba por las calles de Roma hacia el Capitolio. Primero llegaban los oficiales del Estado y el Senado. Luego iban los trompetistas. Luego eran llevados los despojos que ellos habían obtenido del enemigo. Llevaban imágenes de la tierra conquistada, muestras de las ciudadelas y de los barcos que ellos habían conquistado. Luego venía un toro blanco, dice, un toro blanco que sería tomado para el sacrificio. Seguía la procesión. Luego caminaban los líderes y generales que habían sido derrotados, iban encadenados, ¿no? Y quienes poco a poco iban desfilando y que sabían que tarde o temprano o eran encarcelados o eran eliminados. Luego venían los músicos, los sacerdotes que llevaban unos incenciarios y después de esto llegaba el general y exclamaba a viva voz: triunfo, hemos logrado el triunfo. Pero para no enredarnos tanto con esta historia, noten que la idea de triunfo es la idea de una procesión que siguen a un general. Entonces Pablo dice, cuando nosotros somos triunfantes porque seguimos a Cristo, porque hacemos su voluntad, porque vamos en pos de Él. Y es ahí donde precisamente Él reafirma más: a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Lo que quiere decir, querido hermano, que un servicio efectivo, un ministerio efectivo, es cuando nos subimos al tren de Cristo, cuando empezamos a perseguir la victoria de Cristo y no nuestro propio triunfo. El problema está que la gente busca su propio triunfo, quiere tener su propio logro, quiere tener su propio éxito. En el servicio cristiano eso no funciona. Nosotros, si algo vamos a triunfar, es porque Cristo ha triunfado, porque Él lo ha logrado, porque Él lo ha obtenido. Si nosotros mantuviéramos ese principio presente y constante, ¿saben qué ocurriría? No van a aparecer tantos nombres en el ministerio. No van a aparecer tantos famosos, sino todo va a ser Cristo. Él es el triunfador. Él es el que merece el honor y la gloria. La gente hoy en día dice que sigue a Cristo, dice que hacen su voluntad, pero en el fondo lo que quieren es saborear que eso se logró por ellos, por su inteligencia, por su capacidad. Y por eso que aparecen en todo lo que tiene que ver con ministerio famosos, y donde pareciera que ellos son los triunfadores, como que ellos son los que se llevan la gloria. Y aquí el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos está enseñando
que si nosotros somos triunfantes es por Cristo. En Cristo somos triunfantes. Lo que nosotros tenemos que subirnos es al tren de Cristo, si quieren, al auto de Cristo, al avión de Cristo. Pero Él es el que maneja, Él es el que triunfa. Ahora, no es nada malo agradecerle a la gente, pero muchas veces nosotros queremos que valoren nuestra victoria, que valoren nuestro logro, que valoren nuestro éxito. Y en el fondo eso es algo muy humano. No está malo hacerlo, pero qué importante es que nosotros podamos entender que realmente la victoria es de Cristo, que podamos enfocarnos en Él. Ahora, permítame un breve comentario. Hay veces hay un error en cuanto a lo que significa triunfantes en Cristo, una vida victoriosa. Somos victoriosos en Cristo. Hay mucha gente que piensa que porque son cristianos, ahora los hijos del Rey, los hijos de Dios, van a estar protegidos y no van a sufrir de ningún mal. Que nunca van a sufrir. La vida cristiana no es una victoria continua. Y miren, esto puede parecer una contradicción. Es una vida, como Pablo lo explicó al comienzo, con un corazón preocupado, angustiado, distraído, que tuvo que abandonar Troas para irse a otro lugar, triste. Pero en medio de esa tristeza, él se sube a Cristo, porque en Cristo yo triunfo. Lo que quiere decir que es una vida en donde constantemente vamos a estar contrariados, vamos a estar afligidos, vamos a sufrir, pero Él va a hacer su obra, Cristo va a hacer su voluntad, y que en medio de la frustración y de la pena, Él nos va a llevar a la victoria, Él nos va a llevar al triunfo. Y creo que este es un elemento importante que nosotros podamos considerar. Cuando a Él lo ponemos como el triunfador, se acaban los nombres, se acaban los famosos, se acaban los éxitos, porque el éxito y el triunfo es de Jesucristo. ¿Cuánta desesperación hay veces en el ámbito eclesiástico? De que cuando se funda un lugar, una iglesia que va a ser para la obra del Señor, qué afán de que aparezca, esta iglesia se construyó siendo pastor fulano de tal y siendo miembro de la junta fulano de tal y dieron tanto tales personas. Ese deseo de aparecer, de figurar, de que mi nombre aparezca, que yo lo hice, que fue por mí. Hermano, el triunfo es de Cristo. Y ese es el verdadero servicio. El triunfador es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde Pablo precisamente nos quiere enfocar como una primera señal de autenticidad. En segundo lugar, los ministros auténticos muestran la presencia de Dios. El ministerio, el servicio, el que sirve al Señor va a mostrar a Dios. Va a mostrar que es diferente. Va a mostrar que es un hijo de Dios. Pablo lo pone así. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Volviendo a la procesión de victoria, del triunfo, de acuerdo a las costumbres romanas, habían unos que llevaban un incienso. Ese incienso destilaba un olor. Ese olor para los triunfadores era como para afirmar, hemos ganado. Pero para los perdedores que también estaban en esa procesión, era un olorcito a decir, estamos muertos. Se acabó todo. Pablo utiliza esa figura para justamente decirnos que cuando uno predica las buenas nuevas, cuando uno comparte, ese mensaje para algunos va a ser agradable, para otros va a ser mortificante, va a ser incómodo, va a ser pesado, va a ser fastidioso. Y creo que cuando nosotros leemos estas palabras, nos hace pensar, querido hermano, que nosotros como cristianos despedimos un olor, despedimos un aroma. Y con esto no le estoy haciendo propaganda a aromas, ¿no? A los que venden perfumes. Pero tú y yo despedimos un olor. Y no me refiero al perfume que te has echado, ni si te bañaste o no te bañaste, pero tú destilas un olorcito. ¿Cuántas veces me ha pasado que he estado con alguien que nunca he visto? He llegado a un lugar donde nunca he estado y me cruzo palabras con alguien. No ha pasado
¿qué digo? Ni un minuto. Y este me huele a cristiano. Inmediatamente digo, este me huele a cristiano. Y sin que me lo diga, le digo, oye, ¿tú a qué iglesia vas? Y él me dice, ¿usted cómo sabe que yo voy a una iglesia? Le digo, te olí, ¿no? Te detecté. Como cristianos, destilamos un olor. El estilo de vida que tú tienes, lo que tú crees y lo que tú dices, va a hacer que otros quieran creer, que otros quieran acercarse, que otros quieran lo que tú tienes. Pero también, ¿sabes qué puedes destilar? Pecado. Que va a hacer que haya gente que no quiera saber nada con el Evangelio. Que haya gente que no quiera saber nada con Cristo. Un ejemplo muy simple, muy sencillo. ¿Cuántas veces me ha tocado estar presente en un funeral y compartir la esperanza de la resurrección? De hablar de que aquella persona que ha fallecido lo vamos a ver pronto, cuando todos resucitemos y estemos gozando de la presencia del Señor. Quienes conocen la verdad y quienes conocen el Evangelio se emocionan y dicen ¡amén! Pero hay otros que dicen, qué aburrido. Esa es una muletilla para consolar a los que están llorando. Les incomoda, les fastidia que hablen de la resurrección. El mismo mensaje para algunos les huele lindo, hermoso. A otros les huele fastidio. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso la pregunta es, ¿y qué olor transmitimos? Cuando vamos a algún lugar, ¿qué nos huelen? ¿No? ¿Llegó un pendenciero más? ¿Llegó un pecador más? ¿Llegó un bandido más? ¿O llegó un raro? ¿No? Un creyente, un hijo de Dios, uno que bendice. Todos nosotros, querido hermano, vayas a donde vayas, destilas un olor. Y ese olor para algunos va a ser acercarse a Dios. Y para otros probablemente sea apartarse del Señor. Y por último, miren cómo Pablo va a describir una tercera cualidad de su servicio auténtico. Los ministros auténticos predican la palabra a pesar de sus insuficiencias. Noten acá, noten lo que dice en 2 de Corintios en el capítulo 2, al final del versículo 16. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Unos detalles. En primer lugar, observen esa frase, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Sabes a qué se está refiriendo? A gente que vende la palabra de Dios. A ministros que no son sinceros, que son autosuficientes, ministros que buscan su promoción personal, su éxito y su logro extraordinario, que buscan la fama, el honor y los beneficios financieros, que usan el Evangelio solamente para enriquecerse, para hacerse millonarios y nada más. Y esto no es novedad. Noten la palabra que utiliza Pablo, medran. El término medra es el término del comerciante que vende sus productos sin escrúpulos. Es como el vendedor ambulante. Yo no sé si has ido por algunas calles donde los vendedores te asaltan, te quieren vender sus productos a como dé lugar. Y hay vendedores ambulantes, hay vendedores que quieren venderte el Evangelio. Y te lo venden y te lo ofrecen. Y hacen negocio, se aprovechan de la curiosidad y del interés de la gente y se lo venden. Y hacen una serie de cosas para vender. Te venden píldoras proféticas, te venden tónicos que te curan todo, te venden pensamiento positivo, te venden salud, te venden riqueza, acompañado de legalismo, de cinismo, y por eso te dicen para de sufrir, ¿no? Y te ofrecen todo eso como para obtener ganancia, lo que sea. Y lo más triste es que usan la verdad bíblica. No te dicen todo mentira, no es mentira lo que te están hablando, pero te la venden, te lo ofrecen y te lo ofrecen sin ningún escrúpulo. Y lo más triste es que, como dice aquí, trafican, medran. ¿Dónde los ves tú? Desde tiempos de Pablo, miren ustedes que ya existía. Tú ahora solamente tienes que mirar YouTube, tienes que mirar Facebook, tienes que mirar Instagram, tienes que mirar la televisión. Ahí están.
Por eso, qué importante es saber discernir, saber escuchar y saber entender si verdaderamente me están falsificando la Biblia. Me están diciendo la Biblia con sus truquitos, con sus cositas, detrás con un negocio. Por eso que Pablo hace allí una pregunta. ¿Quién es suficiente? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nadie. Nadie es suficiente. Para poder tener el privilegio de servir al Señor, necesitamos de Cristo. Necesitamos la humildad y la gracia que viene del cielo para poder hacerlo así. Y Pablo dice y aclara, no somos como muchos. Pablo mismo quiere separarse, porque ya en su época habían vendedores del evangelio, de gente que lucraba y hacía negocios con la palabra de Dios. Pablo dice, yo no soy así. No somos como muchos. Ahí, claro, lo pone a sus discípulos, a Timoteo, a Tito. Y Pablo en el versículo 17, miren ustedes, en pocas palabras, lo que él nos dice para darle validez a su ministerio. ¿Qué es lo que hace válido al ministerio de Pablo? Observen el versículo 17. Él dice que lo hace con sinceridad. Y esa es una cualidad interesante, importante y necesaria para hacer un servicio al Señor. Ser sincero. Hay gente que es muy hipócrita, hay gente que es muy falsa. Hay gente que te dice una cosa, pero está haciendo otra. Y Pablo dice, mi ministerio, mi predicación es que yo te anuncio y te digo lo que creo y lo que vivo. No te estoy vendiendo, no te estoy dando cuento, solamente para entretenerte o para que estés contento. Por eso él dice con sinceridad. En segundo lugar, dice que su ministerio tiene un propósito. Cuando usa la frase de parte de Dios. Es decir, somos enviados por Dios. Lo hago por parte de Dios, por encomienda de Dios. Hay gente que cree que ha sido enviado a este mundo solamente para estar bien, para llegar un momento en que solamente tiene que descansar y vivir de todo su esfuerzo. Y creen que para eso están puestos, para vivir la vida, nada más. Y no se dan cuenta, como creyentes, como hijos de Dios, que tenemos una misión. Que Dios nos ha enviado, que Dios nos ha puesto, que hay algo que hacer. Si eres hijo de Dios, si formas parte del reino de los cielos, nunca pierdas la perspectiva que estás llamado a testificar de Cristo, a dar muestras, a oler, a transmitir esa verdad que verdaderamente viene del cielo. Pablo dice, esto lo hacemos de parte de Dios. Otra frase que utiliza ahí, lo hago delante de Dios. Esa es una señal de madurez y madurez cristiana. Lo que hago, lo hago sabiendo que así esté en la China, así esté aquí, así esté solo, así esté por aquí, esté por allá. Dios está presente. A donde vaya. Y Pablo es consciente en ese sentido de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo delante de Dios. Y por último dice, hablamos en Cristo. O sea, esta tarea es en el Señor. Más adelante en esta misma epístola Pablo va a decir que es un embajador. Somos embajadores. Él habla con la autoridad de alguien que fue encomendado por el mismo Señor. Embajador de nuestro Señor Jesucristo. Pues allí verán ustedes, queridos hermanos, en este pasaje, cómo Pablo nos explica y nos muestra que si bien es cierto, pasa por momentos de batalla, de dificultad, donde no encontraba reposo, donde se sentía tan afligido, tan distraído, tan angustiado, que inclusive tuvo que dejar esa puerta abierta. Comprensible, quizás alguno lo pueda cuestionar, pero él nos muestra como ser humano lo difícil que pasó. Y luego señala que si realmente él tiene el triunfo, no es porque él sea exitoso, no es porque él sea inteligente, es porque se subió al tren de Cristo. Porque Cristo es el general que va por delante comandando todo. Y eso es la clave, que podamos nosotros darnos cuenta que Él es el triunfador. Si tenemos nosotros un triunfo, lo vamos a tener en medio de nuestra tristeza, de nuestra aflicción, de nuestros problemas. Lo vamos a tener porque Cristo es triunfador. Termino. En conclusión, permítame simple y sencillamente dejar 3 conceptos. Primero, nuestra dependencia de Dios. ¿Realmente dependes de Dios? Cuando no hay reposo, cuando no hay paz, cuando estás triste, cuando estás frustrado. ¿A quién recurres?
¿Qué haces? Aquí Pablo nos muestra lo importante que es darle gracias a Dios, depender de Dios. Y creo que esa es la enseñanza, que en medio de nuestras tristezas y de nuestras aflicciones, nosotros realmente podamos depender de Dios. En segundo lugar, nuestro testimonio al mundo. ¿Cómo hueles? Y ya está claro, no me refiero a lo que te has echado, ¿no? A que si te bañaste o no te bañaste, eso no es el asunto. ¿Cómo hueles? ¿Qué generas? ¿Que se acerquen o que se corran? ¿Que crean en el Señor o se vayan? Es un punto importante para reflexionar. ¿Qué aroma transmitimos? ¿Qué olor damos? ¿Qué impresión damos? ¿Nos detectan? Tú puedes detectar a un creyente, te puedes dar cuenta, huele a creyente, ¿no? Huele a cristiano, parece que es. Y por último, Pablo nos dice que nuestro auténtico ministerio, nuestro auténtico servicio, lo hacemos las cosas con sinceridad, conscientes de que somos enviados por Dios, conscientes de su presencia, y hablamos de Cristo, o hablamos en Cristo, y lo hacemos comisionados por Él. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que aprendamos de la experiencia de este gran hombre, de esto que está en la palabra de Dios, y que nos ayude a todos, inclusive acá nadie se puede separar, todos estamos incluidos. Todos necesitamos aprender cada vez más a ser genuinos, a ser auténticos, a saber que realmente Dios es quien ve y Dios es quien vela nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a acercarnos al Señor. Padre, te damos gracias, porque tu palabra nos exhorta, nos reprende y nos hace ver, Señor, las formas y las maneras como debemos de servirte. Ayúdanos, Señor, para que en los momentos de tristeza, de pena y de aflicción podamos mirarte a ti. Podamos saber, Señor, que nuestro triunfo no está en nuestra pena, no está en nuestra prueba o que el problema desaparezca. Nuestro triunfo está en que tú ya triunfaste, en que tú ya eres el vencedor. Ayúdanos, Señor. Danos esa firmeza y esa confianza para depender exclusivamente de ti. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a disponernos a celebrar la cena. Vamos a escuchar una canción, pero antes